1 de la tarde con 29 minutos. Vamos de inmediato a las noticias del mundo. María Alejandra, por favor. Gracias. Iniciamos con una noticia que se ha desarrollado desde hace varios días en Tailandia. El jefe del ejército tailandés tomó el poder en un golpe de estado incruento y suspendió la constitución, anunciando que la medida era necesaria para restaurar la estabilidad tras casi 7 meses de impasse político y violencia mortal. Que impulsó la ley marcial el martes se hacía cargo del gobierno del país. La proclamación habitual de radio y televisión fue reemplazada por anuncios de la Comisión y Música Patriótica. El primer anuncio fue un toque de queda nacional de 10 de la noche a 5 de la mañana y luego se anunció la suspensión de la Carta Magna. Manifestantes se dispersaron por primera vez desde el comienzo de la crisis política. El hecho ocurrió tras 2 días de conversaciones entre líderes de facciones políticas rivales en los que no se llegó a ningún acuerdo. Tailandia ha sido presa de una inestabilidad política por más de 7 años. El más reciente periodo de agitación comenzó en noviembre, cuando manifestantes salieron a la calle para pedir la salida de la primera ministra, a quien acusaban de ser una marioneta de su hermano, quien fue derrocado en el 2006 por militares y ahora vive en un exilio antiimpuesto para evitar ser condenado por corrupción. Las conversaciones que se realizaron en privado en un cuartel del ejército en Bangkok se realizaron 3 días después que el general declarara la ley marcial, ampliando los poderes del ejército y aplicando la censura de los medios. Los militares insisten en indicar que no desean tomar el poder, pero deseaban actuar para impedir la violencia y restablecer la estabilidad del país profundamente dividido. 3 días antes de las elecciones presidenciales en Ucrania, insurgentes prorrusos atacaron un retén militar al este de Ucrania y mataron a 13 soldados e hirieron a otros 33 en la incursión más mortífera en semanas de enfrentamientos. Un grupo de rebeldes que se atribuyó la responsabilidad por el ataque dijo que uno de los suyos murió en la acción. El primer ministro interino, en declaraciones televisadas, culpó a Rusia por apoyar a los rebeldes en las regiones de Donetsk y Lugansk, que declararon independientes del gobierno de Kiev, y pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Vecinos dijeron que los atacantes usaron un camión blindado de transporte de caudales, que los soldados ucranianos dejaron pasar y los acribillaron a quemarropa. No hubo confirmación independiente de esta versión. Esta matanza proyecta una sombra sobre la elección presidencial del próximo domingo, que los separatistas del este han jurado impedir. Las autoridades en Kiev consideran que los comicios ayudarán a distender la situación y estabilizar el país. Muchos en el este rechazan el gobierno de Kiev, que asumió el poder después del derrocamiento de un presidente prorruso en febrero, tras meses de protestas, y al que consideraban un régimen nacionalista empeñado por reprimir la población rusoparlante. Pero muchos en el este también están furiosos con los rebeldes, a quienes culpan por colocar a la población civil entre fuegos cruzados. Atacantes en 2 camionetas arremetieron contra un atestado mercado al noreste de China, causando 31 muertes y dejando heridas a más de 90 personas. El ataque en la capital de la región autónoma de Xinjiang fue el más cruento de una serie de incidentes violentos. En las autoridades chinas atribuyen a extremistas separatistas de la minoría musulmana uigur. Los 2 vehículos atravesaron barreras y arremetieron contra la multitud a la vez que detonaron los explosivos, de acuerdo con la versión oficial. Las camionetas chocaron de frente entre ellas y una explotó. Un testigo presencial dijo que se produjeron una decena de explosiones. Efectivos paramilitares estaban apostados a lo largo de la calle, donde abundan las tiendas de alimentos, restaurantes y bares, muchos de los cuales estaban cerrados. No está claro quiénes son los responsables del ataque hasta el momento. La cifra de muertos en un acto de violencia en Xinjiang fue la más alta desde los violentos enfrentamientos entre uigures y Han en el 2009, que dejaron casi 200 víctimas fatales. El presidente chino Xi Jinping prometió castigar severamente a los terroristas y no ahorrar esfuerzos para mantener la estabilidad. Las votaciones para elegir representante al Parlamento Europeo iniciaron en Gran Bretaña y Holanda, en unos comicios en que los partidos euroscépticos esperan beneficiarse de la patria y la desilusión del electorado.
Unos 400 millones de europeos tienen derecho a votar en las elecciones por país que se celebrarán el jueves al domingo. Los resultados serán anunciados el domingo por la noche. Más de 16.000 candidatos que representan a 953 partidos o listas, entre los que hay desde feministas hasta verdes y extremistas de derecha, compiten por los 751 escaños de la legislatura en juego. La participación del electorado en los comicios del 2009 fue del 43% y podría ser aún menor esta vez. Muchos votantes están cansados tras años de crisis económica y medidas de austeridad y ven con escepticismo los esfuerzos para unir al continente en una superpotencia económica y política. Con las elecciones presidenciales a solo unos días en Egipto, algunos votantes y grupos políticos dicen que no van a participar. La elección se realizará del 26 al 27 de mayo, donde se enfrentan el ex jefe del ejército Abdel Fattah al-Sisi contra el izquierdista Abdel Sabahi, con el que se espera que al-Sisi gane con una ampliación de votos. Sin embargo, algunos egipcios, así como los grupos de activistas y los partidos políticos, planean y anuncian boicotear formalmente porque dicen que las elecciones carecen de legitimidad y se niegan a respaldar cualquiera de los dos candidatos. Los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el presidente Daniel Ortega concluyeron un primer encuentro del diálogo en el cual abordaron temas de institucionalidad, socioeconómicos, de derechos humanos y libertades públicas, y se dejó planteada la posibilidad de abrir un gran diálogo nacional. En la sección internacional seguiremos trabajando para mantenerles informados del juicio que se desarrolla en Nueva York del expresidente Alfonso Portillo. 5 años y 10 meses ha sido condenado el expresidente, ya lo dábamos a conocer al inicio de esta emisión. Ahora se está discutiendo el tema de la rebaja por buen comportamiento más en los meses o los años que ha cumplido él en prisión. Previamente fue hallado culpable por el lavado de 2.5 millones de dólares, en un caso que fueron fondos provenientes de Taiwán. 5 años, 10 meses, María Alejandra. La información completa y todos los detalles usted los tendrá a las 6 de la tarde en la emisión regional, también en la emisión estelar a las 9 de la noche. Por ahora, damos la bienvenida a Carlos Roquel. Cuando volvamos de la pausa también conoceremos qué ocurre en la provincia. Carlos, buenas tardes. Así es, William, buenas tardes Alejandra. Cuando regresemos del corte comercial le informaremos, entre otras cosas, de lo siguiente. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Sin Reservas, lunes, miércoles y viernes. Cuando volvamos por cuarto día consecutivo, maestros del Quiché mantienen tomadas las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación.